Jesús está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo, vino al de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar mi pobre corazón. Buen día, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Ofrecemos la Santa Misa por el cumpleaños número 16 de Ashley Sánchez Rivera. Ofrecen sus abuelos a la Virgen de Guadalupe para que la siga protegiendo. Y también es un deber moral, ético y social orar por la República de... Hoy les pedimos prudencia, sigue el desorden. Por favor, si no tiene nada que hacer, póngase a hacer oficio en la casa, pero no ir a la calle, por favor. La situación no está fácil. Oremos por la República de, y en especial la ciudad de, bueno, siquiera saben dónde viven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En el tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos, yo confieso de Dios Todopoderoso que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que a Santa Catalina de Siena la hiciste arder con amor divino en la contemplación de la pasión de Cristo y en el servicio de la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la revelación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad de Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos,
se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación que dirigir al pueblo, podéis hacerlo. Pablo entonces se puso de pie, hizo señas con la mano, pidiendo silencio, y dijo: israelitas y demás personas que teméis a nuestro Dios, escuchadme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allá por cerca de 40 años. Tuvo paciencia con ellos en el desierto y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero Dios lo rechazó y le dio por rey a David, de quien hizo elogio. Encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes. Y según le prometió, de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, a Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizaran en señal de conversión. Y cuando estaba terminando su vida, decía: yo no soy lo que vosotros pensáis, sino que después de mí vendrá otro, el cual no soy digno de desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Pues dijiste: cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca, mi salvadora. Dios es bueno, aleluya, me ha salvado, aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado en el relato de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo y todos los compañeros en el trabajo apostólico no se quedan quietos. Se van de un lado para otro, a otros pueblos, a otras culturas, a otras ciudades. Y claro, al llegar primero van a la sinagoga, quiere decir, donde hay judíos. Pero también el mensaje está llegando a los no judíos. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les da una catequesis, pero bien resumida, de toda la obra que Dios hizo. Dice: a ustedes israelitas y a los que teman a Dios, Dios eligió un pueblo y les cuenta todo el relato hasta llegar a San Juan el Bautista. Sí. Y les cuenta también que el rey ese Saúl no sirvió, tocó bajarlo. Dios lo bajó y eligió al rey David, a David como el gran rey de Israel. Por eso es toda una historia. Y ustedes dirán: ¿y para qué cuentan todo esto? Claro que como ustedes ya se la saben, pues no es una novedad, ¿cierto? Pero hay gente que no se la sabía. Otros pueblos que no sabían esa cultura, no conocían el nombre de Jesús, no conocían las tradiciones, nada. ¿Y qué hacen estos? Enseñárselas, ¿ya? Y hasta llegar a Juan, que dice: yo no soy el que ustedes piensan, porque todo el mundo pensaba que Juan era el Mesías, ya estaba bautizando y se convertía la gente. Y dice: no, vendrá uno al que no merezco desatarle las sandalias de los pies. No soy digno ni de tocarle las sandalias. Por eso, aquí es una buena catequesis que Pablo da. Y ustedes dirán: ¿y hoy habría que dar? Sí, tristemente que volver a dar catequesis, pero de la buena. Porque hay gente que se le olvidan las cosas. Gente que hizo la primera comunión y no se volvió a confesar desde ese momento. Y ya tienen 70 años. Y se van a casar. Ay, yo no he ido a misa desde que hice la primera comunión. Pero como les dicen que para estar en gracia tienen que confesarse, ¿cierto? Para poderse casar. Y entonces ahí sí, ay, cuando yo era jovencita, ay, sí se acuerdan de sus pecados. ¿Por qué no lo reconoció cuando había que hacerlo? Hay que hacer una catequesis. Por eso hay que hablar de nueva evangelización. La gente cree que se las sabe todas y no se las saben todas. ¿Ustedes creen que a nosotros los sacerdotes nos toca actualizarnos continuamente? No con lo que aprendí hace 20 años. No, uno tiene que actualizarse, ¿cierto? Es como una modista que haga todavía vestidos del año 50. No, estamos en el 2021. Hay que ver la moda de hoy, ¿cierto? Así es. Como la cocinera tiene que saber que hoy no se cocina como antes. Hay que actualizarse en comida gourmet, ¿cierto que sí? Y comida que no engorde. Entonces todos tenemos que volver a la evangelización, volver a conocer el evangelio mejor, para que no nos engañen. Porque hay gente ahí falsa que viene con testimonios raros. Con esta situación que está viviendo la humanidad, ¿cuántos no están predicando que el mundo se va a acabar? No, el mundo no se va a acabar, lo estamos acabando, que es otra cosa. Estamos aniquilando el agua, los mares, los ríos, todo lo estamos acabando. La naturaleza, estamos destrozando las selvas.
tumbando árboles. Entonces, no le crean a esos barateros, no les crean. Crean en la palabra de Dios, tal como Cristo nos la enseñó. Y mire cómo Jesús en el Evangelio de San Juan es muy claro. El criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Es decir, todo tiene su orden. El que manda, manda, ¿o no? Ayer se quejaban en este país de sus gobernantes. ¿Quién los eligió? Pues chupen para que aprendan, ¿o no? Y ustedes dirán, ay, es que nosotros somos ingenuos. Mire, eso de la ingenuidad ya no existe, ¿cierto que no? Que mujeres se casaban por ingenuidad, por boba sería, pero por ingenuidad no. La ingenuidad no debe estar ahí. Tenemos que poner las cosas en práctica, dice Jesús. Si lo ponen en práctica, y mire que algo bonito que dice Jesús, no lo digo por todos, es muy importante esto, aprendan eso. No lo digo por todos, dice Jesús. Nunca generalicen. Mire que un señor decía, medio amargado de las mujeres, es que todas las mujeres son malas. Y yo le dije, y tu mamá también, para que aprenda. No todas son malas, ¿cierto que no? Y que las mujeres que se quejan, todos los hombres son traicioneros, mentirosos. Y yo le dije, pues el que te engendró también, ¿o no? Entonces no generalicemos. En la iglesia hay buenos pastores, también ha habido unos que se han portado mal y lo reconocemos. ¿Por qué? Porque quedaron mal formados. Sí, no se les dio la disciplina estricta de la iglesia, sino que, tenemos que tener curitas. No, la cosa no es tener, no es la cantidad, sino la calidad. Yo fui formador de seminaristas 20 años y a los 6 meses le decía, usted no sirve, vaya, ponga un salón de belleza o vaya, venda en el semáforo chicles. El que no sirve, no sirve, ¿o no? No hay que generalizar jamás. Jesús dice, no lo digo por todos, sino porque yo sé a quién elegí. ¿Ya? Y uno me va a traicionar. Bueno, a ustedes no los han traicionado, ¿cierto que no? No, seguro que sí, a todos nos traicionan. Uno da la confianza, y aquí Jesús le dio la confianza a ese señor que ni lo vamos a nombrar, porque no merece ni decir el nombre. Ustedes saben quién es, ¿cierto? El que compartía mi pan es el primero en traicionarme, ¿sí? Y la palabra de los Salmos dice, incluso mi amigo de quien yo me fiaba es el primero en traicionarme. Entonces no se estén tan confiados. Uno debe confiar solamente en Dios. Mujeres, ¿ustedes van a confiar en los hombres? ¿Y las mujeres, vamos a confiar en ellas? No, todos somos frágiles, todos fallamos. Nadie es perfecto. Por eso dice, el que compartía mi pan, y eso sí duele. ¿Cierto que sí? El que está con uno. Una señora me decía, claro que me lo dijo en inglés, I hate my best friend, dijo así. Les voy a traducir. Odio a mi mejor amiga. Yo quedé pero frío. Y le dije, I'm sorry. No le dije zorra, no. I'm sorry significa lo siento. I'm sorry. No entender. ¿Cómo va a odiar a su mejor amiga? Es que me robó el marido. Malagradecida, le hizo un favor. Cuando uno le hace un favor, ¿qué debe decir? Gracias, le quitó a ese viejo que no la quería. Es que la odio. Yo le dije, el día de Navidad, en Christmas Day, así le dije, dele un regalo, un gift, un regalo, porque le hizo un gran favor. A uno lo quiere como es, y si no lo quieren, ¿qué sé? Lo que no sirve, que no estorbe. ¿Sí? Me ha traicionado. Y es algo que duele humanamente, ¿cierto? A Jesús como hombre le dolió que el Judas lo traicionara. Y lo perdonó, que es lo más triste, lo perdonó. Pues claro, hay que perdonar. Y Jesús le dice, les cuento esto, para que cuando sepan que sucede esto, sepan quién soy yo. Lo dice Jesús. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que yo envío, va en mi nombre. Y no solamente en mi nombre, sino en el que me envió. ¿Ve? Entonces, ahí está claro.
¿Qué debemos aprender hoy? Que no hay que generalizar. Jamás. Jamás. Ese hombre se llevó un buen regaño que yo le di, que las mujeres son malas. No, hay algunas que se portan mal, ¿cierto que sí? Y también no ofender las cabras. A mí me duele cuando ofenden los animales. Esta vieja cabra loca. No. Este viejo pone cachos. No. Y lo peor, ¿qué culpa tienen los perritos que su mamá se aperra? Groseros, yo les digo, atrevidos, generalizando, ofendiendo. No debemos ofender a nadie, ni generalizar. ¿Todos los hombres son buenos? No, algunos también se portan mal, ¿o no? ¿Y vamos a decir que todos? Eso lo dice una solterona que no ha podido conseguir nada, pero la suerte de la fea. Entonces no se afanen, no generalicen. Jesús lo dice, y claro Jesús, no lo digo por todos, sino por aquel que me va a traicionar. Porque siempre hay alguien que nos traiciona, ¿o no? Por confiados. Por eso, en estos días tan duros de la patria, porque estamos pasando en un momento duro, y esto va a seguir, hoy sigue, y el sábado peor todavía. ¿Qué fecha es el sábado? Primero de, ¿y qué pasa todos los primeros de mayo? Día del trabajo, y sale todo el pueblo de todos los países a brincar por todo lado, y a echar piedra, y a gritar. Deberíamos es gritarnos a nosotros mismos, ¿cierto que sí? Porque nos dejamos traicionar y engañar, ¿o no? Se quejan de los políticos, ¿quién los eligió? Se quejan de la alcaldesa, ¿quién la eligió? Se quejan del duque, ¿quién lo eligió? Él no subió solito. A no ser que sea en otro país vecino. No digo cuál, porque hablar del prójimo es pecado. ¿Vamos a generalizar? Yo en una sola cosa estoy de acuerdo con la Claudia. No digo cuál Claudia. Que un pequeño grupo de inmigrantes está robando y matando. Un pequeño grupo. Un pequeño. ¿Y que ahora qué? Nadie quiere saber de ellos, ¿o no? Y les tenemos hasta miedo. Una vecina me decía, ¿usted para qué recibe este grupo de inmigrantes en su casa? Tienen hambre, necesitan una cobija, necesitan ropa. Entonces, ¿qué les voy a decir yo? ¿Generalizo? No, debe haber gente buena, ¿o no? Entre todo hay. ¿Se acuerdan que antiguamente en Bogotá no querían los costeños? ¡Ay, costeño tenía que ser! No, los costeños son buena gente. No querían a los de color. No. Y ahora alegan hasta los boyacenses. Si aquí el 90% es de raza boyacense, ¿o no? Y vienen a pelear con los boyacenses. Ah, boyaco tenía que ser. Yo a un perrito que tengo de peluche, lo llamé Boyaco Dog. Y a todo el mundo le he mostrado mi perrito boyacense, con la ruana de Nairo y el sombrero boyacense. Y esos que son antiboyacenses les digo para que aprendan. No, no generalicen, eso no es cristiano. No vayan ustedes a la calle hoy si no necesitan, ¿cierto? Son tiempos difíciles. Están destruyendo. ¿Y quién va a pagar todo eso? Adivinen. Todos los 300 buses que quemaron, todas las estaciones de Transmilenio. ¿Quién les va a pagar? Pues nosotros. Y nos van a poner más impuestos. Eso sí, ya le dije al gobierno, que la leche, la carne y los huevos no nos los suban. ¿Cierto que no? No, nos van a poner a aguantar hambre. Ya dijeron que no. Y que no nos suban los servicios públicos. Ya están demasiado caros, ¿o no? Yo no sé por aquí, pero por mi casa me toca pagar mucho. Por acá yo no sé. Son estrato 3, ¿cierto? Bueno, entonces, no generalicemos. Pidámosle a Dios que nos ayude en estos momentos difíciles. No es para criticar, no es para gritar. ¿Usted tiene derecho a protestar? Sí, lo da la Constitución política, ¿cierto?
pero un cristiano sabe hacer las cosas sin violencia, sin violencia, sin pegarle a nadie, sin ofender. Ayer, 34 policías heridos. A veces hay unos que se portan mal, ¿cierto que sí? Unos, pero no. Entonces, ¿por qué le tienen que echar piedra a los CAI? Destruir las motocicletas, las patrullas de la policía. No, eso es gente vándala, amargadas, que no sirven para nada. Por eso desde la iglesia les decimos, pidámosle a Dios que la gente se calme. Sí hay que salir a marchar, pero con mucho cuidado, con las normas de que no se cumplieron ayer. ¿Vieron las montoneras? ¿Cómo destruyeron? Eso no es cristiano. Y decimos que este es un país católico. Eso sí que nos duele, ¿o no? Somos un país católico, pero hay unos que se portan como si fueran yo no sé qué. Pues pidámosle hoy a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá que nos ayude, que proteja a Colombia. Y hoy pidámosle a Santa Catalina de Siena que nos dé fuerza y valor, como ella tuvo, para defender la fe de la iglesia. Porque eso también tenemos que defenderla. Nos están atacando, que nos ataquen. A usted no los atacan tanto, a nosotros sí. ¿Y saben qué? Hagan como hago yo, todo resbala. ¿Cierto? Mientras no tengan nada, que se lo lleve él, ya saben quién. ¿Entendieron el mensaje de hoy? ¿Se van a cuidar? ¿Se van a ir a la calle a tirar piedra? No, vamos a orar. Orar como buenos católicos. Amén. Continuamos la celebración. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, verdadero Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo, las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso,
Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida y cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Engativá, Francisco Antonio, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares y amigos que durmieron en esperanza y resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, del Verbo Divino, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad de Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como hijos e hijas de Dios, oremos como el Divino Salvador nos enseñó. Digamos todos a una voz: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, danos la paz. Este es Jesucristo, Cordero de Dios, el que quita pecado del mundo. Dichosos los invitados, las invitadas a la cena del Señor.
el cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdadera presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como ya hubiese recibido, os abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú has venido a la orilla, lo has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos,
Oremos. Nos confiera, Señor, la eternidad, la mesa celestial de la cual hemos sido alimentados y que también nutrió la vida temporal de Santa Catalina de Siena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se encuentra Ashley Sánchez Rivera. Venga para la bendición. Si quiere, venga con la mamá o la tía, los abuelos, los parientes para que la acompañen. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. La Eucaristía ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Buen día para ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.